resulta imprescindible hacer referencia a Juan Francisco de Villava, considerado el abanderado del nuevo estilo de empresas en esta ciudad. Sin embargo, el papel desempeñado por Salcedo de Aguirre es evidente. Precedió a Villava y pudo ser el introductor del género en Baeza, a pesar de que su relación con la emblemática estuvo basada en una afición personal escasamente creativa y movida sobre todo por su interés didáctico o aleccionador, muy en consonancia, por otra parte, con la finalidad del emblema. Su aportación en el terreno de la emblemática son textos que podríamos calificar más de carácter paraemblemático que de emblemas propiamente dichos, si exceptuamos los creados ex profeso para la portada de dos de sus obras. El pliego de cartas, esto es un emblema que además él explica en los preliminares, y el otro de las alusiones Novi Testamenti Atuetus, también escritas para la formación de predicadores, donde además hay un conjunto de sermones, algunos de ellos vinculados a festividades de Baeza, como la fiesta de San Andrés. Hay un discurso que se contiene, ese está en latín, el único discurso que aparece en castellano es con motivo de las exequias del rey Felipe II. Bueno, pues este es el otro emblema que crea Salcedo. Solamente que sepamos, él ha creado esos dos emblemas. Esta portada de aquí, que en opinión de Pedro Cátedra es una de las portadas más elaboradas de la imprenta de Baeza del siglo XVI, pues da pie a lo que podía haber sido el tema de la emblemática con lo que es la figura, ¿no? El emblema se divide en varias partes. Está la figura, que es el dibujo, está el mote o el lema, y está también luego lo que es el epigrama, y posteriormente ya incluso en la edad Alciato, al finales del 17 se añadía lo que era un comentario, pero en principio era aquello. Bien, nos valemos de este argumento para decir esto. Las empresas de Villava se publicaron 19 años más tarde que el pliego de cartas. El pliego de cartas está plagado de textos de este tipo paraemblemáticos, pero textos donde explica emblemas de Orozco, emblemas de Alciato, pero claro, un libro que está publicado en 1594, que está recogiendo a Orozco con una diferencia de apenas 2 años, de la publicación del de Orozco, pues se quedó uno sorprendido, porque ese libro no estaba en la biblioteca de la universidad probablemente. Entonces ha llegado por la vía de esa otra biblioteca de la que él dice que ha hecho uso, y probablemente hayan hecho uso todo. El fenómeno emblemático que se produjo en Baeza nos ayuda en este caso a reforzar la tesis de un grupo de intelectuales con inquietudes compartidas. ¿Y esto por qué? Porque la emblemática es el género de los humanistas. Los humanistas crean ese género. Tiene sus precedentes, como puede ser la heráldica, pero lo crean ellos. Y el espíritu del humanista es que todo tiene que ser didáctico y todo tiene que enseñar. Es decir, el Quijote se pasó por él de puntilla, porque para los humanistas, y además es muy curioso porque no se hizo una traducción del Quijote al latín, y sin embargo se tradujo la Celestina. Es decir, la literatura del siglo de oro española se conoció en Alemania a través de traducciones latinas que se hacían en Venecia, en donde probablemente actuaba también Francisco de Licado, otro paisano de aquí de Martos, ¿no? Pero del Quijote no se han hecho hasta el siglo XX, traducciones en latín, cuando era la lengua franca en aquel momento con que esa literatura llegaba. Pero claro, era una literatura a la que le encontraban una lección moral. Esto es muy de los humanistas. Entonces, la emblemática tenía ese seco moralizante. Por eso no es extraño el libro de Villava, que va, por una parte están los vicios y por otra las virtudes, son sus emblemas, las divide de esa manera. Pero aparte de eso, para ellos era un juego intelectual, era a ver quién tenía más ingenio en componer un emblema donde intervenía la erudición,
pero también la sutileza, donde intervenía incluso las dotes literarias. Es decir, para ellos era un entretenimiento, como ahora vienen los jeroglíficos en el periódico o te salen los crucigramas. Entonces era el entretenimiento, pero que le lleva a ellos también a mantenerse en ese sentido. Nos hemos referido ya cómo Salcedo se recrea en las epístolas del libro de pliego de cartas, con la concurrencia de un pequeño grupo de amigos filósofos naturales, en un hortus amoenus, para conversar y debatir temas al más puro estilo del diálogo platónico ciceroniano. Evidentemente, un tema de conversación tendrían que ser los emblemas, a ver quién atinaba más. La emblemática del género conformado por lo humanista, y es fácil imaginar que entre los entretenimientos de aquellos intelectuales, el juego ingenioso que proporcionaba la emblemática ocuparía un lugar de privilegio. Con todo, los textos de Salcedo y la empresa de Villava no formaron una parte de la actividad poética baezana, como tampoco fueron compartimentos aislados. Al contrario, respiraron la misma atmósfera intelectual que justifica la obra conceptista de Alonso de Bonilla y la producción poética vernácula y neolatina de carácter inmaculista, tema tan vinculado a la Universidad de Juan de Ávila y de la que es un claro ejemplo Antonio Calderón. Un ambiente general y unas circunstancias en las que es patente lo que se ha venido a denominar el fenómeno de emblematización de la literatura a través de imágenes visuales en las que entra en juego el uso de la palabra manejada con ingenio y agudeza. Es evidente que la técnica del emblema, la empresa o el jeroglífico, mostraba un sistema de ordenación trasladable a la literatura, pero también a la sermonística, a la pedagogía y, por supuesto, al ornato de las fiestas. Las famosas arquitecturas efímeras de todo el barroco están basadas en la emblemática. Todo es pura simbología. Y las fiestas del Corpus en Baeza, obviamente, bebieron de esta emblematización baezana. En la literatura, concretamente, esta presencia se hace patente tanto en el aspecto compositivo o formal como en el aspecto conceptual. De ahí la conexión con el conceptismo. Tal panorama facilita la comprensión de la relación entre Juan Francisco de Villava y Alonso de Bonilla y al mismo tiempo permite extenderla a otros personajes. Por todo ello, resulta extraordinariamente significativa la colaboración de Villava y Bonilla en la obra de Fray Gregorio García, un dominico que anduvo predicando por las Indias y que a su regreso a España vivió y murió en el convento de Santo Domingo de Baeza. Acuérdense que los personajes que iban al huerto, ¿se acuerdan? Uno de ellos era un fraile del convento, ¿no? Y allí compuso sus libros, Origen de los indios, Monarquía de los incas y uno bastante curioso, Predicación del Evangelio en las Indias viviendo los apóstoles. Curiosa hipótesis que estaba en sintonía y respondía a las inquietudes de los sabios de la época, perplejos y en auténtica aporía a la hora de explicar y conjugar la existencia del ser humano al otro lado del Atlántico cuando defendían el origen unitario de la humanidad a partir de Adán y Eva. El problema se ampliaba ante la constatación de lenguas diversas que sólo podían ser justificadas a partir de la confusión lingüística de Babel. En el caso del dominico, no se pretendía tanto dar respuesta a la diversidad de lenguas como a explicar algunas prácticas y creencias religiosas entre los indios que tenían que ver con las prácticas religiosas cristianas. Es posible, como señala Huerga, que este Fray Gregorio no estaba mintiendo, sino que probablemente por las regiones que recorrió Gregorio García le hubieran precedido evangelizadores o doctrineros
y que lo que detectó el dominico fueran vestigios de un proceso de evangelización previo e interrumpido. A pesar de todo, las teorías de Gregorio García encajan con las que explicaban la existencia de ser humano en aquel mundo ignoto hasta entonces. Tras regresar de la India cargado de materiales, Gregorio García se había instalado en Baeza y aquí permaneció hasta su muerte y dio forma a sus escritos, al tiempo que disfrutaría de la amistad de Villava y Bonilla, que dejaron constancia de ello con las aportaciones que aparecen en las obras publicadas por el dominico. Así vemos que en esta obra, El origen de los indios, aparece una empresa de Villava, escrita a propósito, y justo en los preliminares, como siempre, del origen de los indios, un libro que Gregorio García dedicó a Tomás de Aquino, que se representa por el sol en el grabado, como explica la composición de Villava, la canción que acompaña a la empresa, y que luego después lo vamos a ver repetido, El motivo del sol, en un soneto de Bonilla, en otro libro de Villava, de Gregorio García. Este emblema vuelve a aparecer en una edición posterior de 1727. El mismo está mejorado en muchos aspectos y lo tenemos ahí. Un soneto de Bonilla se haya integrado entre los preliminares. Bueno, estos son los dos emblemas, ¿no?, de la edición de 1607, hecha en Baeza, y la edición de 1629, que esta está realizada en Valencia, pero también aparece El motivo del sol. La predicación del Evangelio, que por supuesto es un tratado curiosísimo, ¿no?, como ustedes se pueden imaginar, en los preliminares aparece un soneto de Alonso de Bonilla al autor. Este soneto viene a ser cosmógrafo pincel, que en tus valientes líneas de erudición descubres cuanto ciñe el curso veloz del azul manto en varios mundos y diversas gentes. Pluma legal, que pruebas evidentes das de que el Evangelio sacrosanto, en su promulgación, se extendió tanto que fue luz general de los vivientes. Tú, que en letras, en cruces y en vestigios, muestras que el nuevo mundo vio en su gremio la primitiva iglesia de un Dios hombre. Porque al mundo tus obras son prodigio, fama inmortal conseguirá en premio, y el sol será el engaste de tu nombre. Bueno, son gestos de amigos, como la presentación que me ha hecho a mí Águeda, ¿no?, que se hace en este caso con Gregorio García. Estas son las obras de Alonso de Bonilla, un brindis a Dámaso Chicharro. Y hay algo más. A Salcedo le debemos también la reseña amistosa de un libro no localizado sobre la Cruz de las Navas, escrito por Villava cuando aún estaba próxima a la rebelión de la Alpujarra y se saltaba la victoria naval de Lepanto, para que vean que todo está actualizado y en constancia, ¿no? Se trataba de la cruz del puerto Muradal, cuya ermita pertenecía al término de Baeza y que fue una reliquia tan importante como lo fue y como es la cruz estandarte de la batalla de las Navas, que se conserva en Vilche. En la relación de cosas insignes del obispado y reino de Jaén, Salcedo escribe, cuando se refiere a la hora del descenso de la Virgen, que está hablando de sus cosmógrafos, amigos, etc., dice: el maestro Juan Francisco de Villava, prior de la villa de Jabalquinto y natural de Baeza, con su esmerado ingenio, ha sacado este año un docto tratado de la veneración que a esta cruz se debe, y comprueba con razones y autoridades muy suficientes ser la misma con que el canónigo Domingo Pascual entró 2 veces por el ejército de los moros. Este libro está desaparecido.
Yo no lo he podido localizar ni tengo noticias. Sí tengo noticia de él en otro autor vinculado a Salcedo, que es Argote de Molina. Y también hay noticia de él en la obra Biblioteca Hispana Nova de Nicolás Antonio. Nicolás Antonio también menciona este libro de Villava. Debió de existir, se llegó a publicar, no lo sabemos, pero lo que está es un amigo ahí anunciando ya la publicación, haciéndole publicidad de algo, ¿no? En nuestra opinión, los escritos de Huarte, la obra de Salcedo, la nobleza de Argote, la poesía de Bonilla, la empresa de Villava, tan actuales y tan actualizadas en la época, en realidad son vanguardistas, prueban las relaciones interpersonales e intelectuales de un grupo de personajes sabios e ingeniosos en el entorno de la Universidad Baezana. De la lectura de sus composiciones es fácil descubrir el fruto maduro de abundantes y actualizadas lecturas, como se deduce de la novedad del libro del examen de ingenio, de la retórica sacra de Pérez de Valdivia, de las empresas de Villava o de las composiciones de Alonso de Bonilla. Si añadimos los comentarios e interpretaciones del libro de Ezequiel, de Jerónimo del Prado y Villalpando, piensen que el libro de Ezequiel tiene mucho que ver también con el tema del Escorial, y ya hemos conectado con otro personaje, Azaro, podemos descubrir conexiones que se extienden más allá de Baeza y tocan Roma, en donde vieron la luz los preciosos grabados y la hipótesis sobre el templo del rey de Salomón, gracias también a los contactos del baezano Alfonso Chacón, porque hay constancia que en toda la empresa editorial intervino Alfonso Chacón. Italia estuvo también tras las traducciones de Gaspar de Baeza o de Truchado. Y todo el conjunto es muestra evidente de lo que se produjo en Baeza, pero también, y esto es muy importante destacarlo, de lo que supuso la demanda lectora en esta ciudad durante los siglos XVI y XVII. Es decir, había lectores devoradores de novedades. Y de ellas son testimonios las bibliotecas de la universidad en un aspecto y la de particulares como la del señor de Jabal V en otro. En resumen, las conexiones de Salcedo con Huarte de San Juan y Argote de Molina, las manifestaciones de amistad con Villava y de este con Alonso de Bonilla y Gregorio García, la relación de Villalpando y Jerónimo del Prado con Alfonso Chacón, desde mi punto de vista son solo puntas de un iceberg, trazos de una red de relaciones que nos permiten hablar de la existencia, desde finales del siglo XVI, de una especie de academia baezana integrada por escritores y filósofos naturales, como a muchos de ellos les gustaba autodenominarse. Muchas gracias. El Ateneo es el heredero, ¿no? El Ateneo debería ser el heredero de estas tertulias, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Lola. Yo creo que nos has permitido estar debajo del naranjo y del limonero, ¿no? Y hemos podido ver casi a ese grupo de intelectuales que falta el tema y creo que va a tener que volver de nuevo para contarnos cómo el perfil de los conversos va a determinar muchísimas de las ideologías que se presentan ahí con esos discípulos y esa virgen que necesitaban milimetrar. Sí, eso es la así. bajada de esa virgen. Sí. Así que pues creo que nos debe otra. Pero a mí me resultaba también un poco preocupante hablar en este público donde estoy con personas que son autoridades en muchas de las cosas que yo he apuntado, ¿no? Y me acordaba de Dámaso y me acordaba de José Luis, me acordaba, como no, de Antonio Ortega, ¿no? Porque en esa coyuntura de Villava es cuando se está produciendo el cambio del signo habilista en la universidad, pasando a otro signo, es decir, más profano también, y donde al pobre de Ojeda lo enfilan, ¿no?
Y todo eso, esa es una intrahistoria que hay que estudiarla. Los escritores no escriben al margen de su cotidianidad, ni muchísimo menos, ¿no? Y ellos están influenciados y eso hay que verlo. Estudiarlos por separado yo creo que es un error. Eso es. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh? No te levantes un segundo porque el Ateneo te quiere hacer un recuerdo. Pero si no tenéis dinero. No tenemos dinero, pero tenemos mucha ilusión. Ah, sí. Sí, pero conmigo contáis cada vez. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Precioso, ¿eh? Qué bonito, el ¿eh? emblema Precioso. o el cartel del Ateneo para que lo Muy tengas de bonito, recuerdo. Muchísimas gracias, venga, las dos. Muchas gracias. Me encanta, muy bonito, ¿eh? Precioso, me encanta, ¿eh? Y también quiero aprovechar para decir que el Ateneo se quiere sumar a cualquier efeméride o hecho que se produzca, y entonces la próxima efeméride es el Día de la Mujer, y también queremos sumarnos con una actividad que, gracias al Instituto de la Mujer y aquí su coordinadora provincial Ángela, a la que le agradecemos muchísimo que nos haya cedido el espacio, se hará una conferencia también el día 21 de marzo, que es el Día del Árbol. Pues también el Ateneo va a hacer una actividad, y esta vez se hará una plantación simbólica y una mesa redonda desde el punto de vista transversal del paisaje, mirando la protección de la naturaleza, mirando el perfil histórico y mirando la lengua. Se va a hacer en la Academia de la Guardia Civil, buscaremos otro espacio donde sumarnos, y luego también, como ha señalado antes la profesora Rincón, Antonio Ortega también nos va a dar la conferencia del mes de marzo, porque recuerdo que esta es la de febrero que se ha pasado, y seguirá abundando en el tema de la universidad, que tanto y tantos estudios ha dejado y tanto legado ha dejado. Antonio también tiene una importante aportación que hacer, y la fecha está dudando entre el 27 y 28, porque ya sabemos que en esta cuaresma Baeza se convierte en un sí de actividades, y tenemos que buscar el hueco donde podamos hacerlo sumando y no restando a la gente. Agradezco a todos su asistencia y principalmente a Lola, porque ha sido un trabajo erudito y que nos ha despejado, vamos, sí. Bueno, nos ha dejado a todos. Que os sentís orgullosos, ¿no? Sí, muchísimo. Pues unos paisanos tan intelectuales a vosotros, ¿eh? Y que había empezado con